¿Tú crees que Dios nunca permite que la injusticia dure para siempre? Porque a veces Él usa a quienes el mundo intenta esconder, para dar una lección que nadie jamás olvidará. Hoy, vas a conocer la historia de una mujer que fue humillada, ignorada, despreciada, pero ellos no sabían que quien carga con fe, valentía y dignidad, nunca camina sola. Y antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí solo escuchas historias que tocan el alma, que edifican y que demuestran que Dios nunca abandona a quien permanece firme. Aquella mañana María Fernanda llegó al Rusty Mug Café, como lo hacía siempre los jueves. Su silla eléctrica deslizaba suavemente por la acera irregular, esquivando los mismos baches que ya conocía de memoria. Empujó la puerta de vidrio con el antebrazo, mientras sostenía su bolso en el regazo, acomodando el pañuelo bordado que llevaba en la muñeca, ese que su abuela le había dado años atrás, cuando aún vivía en Guadalajara. Era más que un accesorio, era un pedazo de su historia. El café estaba lleno, como siempre a esa hora. Gente comiendo, gente mirando al vacío, gente fingiendo que no ve a quien no quiere ver. María fue directo a su rincón favorito, cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la calle, el movimiento de las motos que siempre pasaban rugiendo, y sobre todo, podía fingir que ese mundo allá afuera no tenía nada que ver con ella. Se acomodó, puso el celular sobre la mesa, pidió un café y un pedazo de tarta, de manzana. Mientras revolvía el café, notó que algunas miradas ya se dirigían hacia ella. No era ninguna novedad. Ya ni le dolía. Era ese tipo de mirada que no necesita palabras para ser entendida. ¿Qué hace una mujer como tú aquí? Aquella combinación, mujer, latina, usuaria de silla de ruedas, parecía ser una ofensa para mucha gente en ese lugar. Respiró hondo, acomodó los mechones de cabello que se escapaban del moño, e intentó concentrarse en el libro que había traído. Pero antes de que pudiera siquiera abrirlo, el sonido de las motos se hizo más fuerte, más cercano, y ella sabía perfectamente lo que eso significaba. Red, Vic y Lenny ni siquiera necesitaba mirar. Tenían esa forma de entrar como si fueran los dueños del lugar, empujando la puerta con fuerza, riendo alto asegurándose de ser notados. Y, lamentablemente, ella sabía que, cuando ellos estaban allí, nadie más tenía el valor de ser. Red fue el primero en cruzar la puerta, seguido de cerca por Vic y Lenny. Venían con esa sonrisa torcida, burlona, como quien ya llega decidido a convertir el ambiente en su propio escenario. Las botas pesadas resonaban fuerte sobre el suelo de madera, llamando la atención incluso de quienes fingían no estar prestando atención. Se dirigieron directamente a la barra, pero en el camino, por supuesto, se aseguraron de pasar bien cerca de la mesa de María. Ella ya sabía lo que venía. Fingió no ver, trató de concentrarse en el libro, en el café, en cualquier cosa que no fuera el fuerte olor a gasolina mezclado con cuero viejo que la envolvía cada vez que ellos aparecían. Pero no funcionó. Red la miró directamente, entrecerró los ojos, y soltó la primera provocación, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Y entonces, ¿eso es una silla de verdad o solo decoración mexicana? El silencio que se formó fue casi tan ruidoso como la propia pregunta. Nadie en el café miró directamente, pero era evidente cómo algunos clientes bajaron la cabeza. Otros se quedaron mirando sus manos, y hasta hubo quien disimuló mirando el celular que ni siquiera estaba desbloqueado. María sintió ese calor subirle al rostro, una mezcla de vergüenza, rabia y humillación que conocía demasiado bien. Apretó el pañuelo en su muñeca, respiró hondo e intentó no reaccionar. Pero Red no estaba allí para bromas pasajeras. Se giró, dio un paso atrás, y sin decir más nada, dio una patada leve en la parte trasera de la silla, lo suficiente para hacerla temblar. La cuchara cayó dentro del café. El plato se deslizó unos centímetros y un poco de la tarta salpicó justo sobre el pañuelo que llevaba en la muñeca. Su corazón se aceleró, no por la patada, sino por lo que significaba, porque, otra vez, nadie hizo absolutamente nada. Vic y Lenny se rieron al instante, como dos niños de escuela que acaban de ver a su amigo hacer una broma pesada.
Red miró a los dos, sacó pecho y siguió, ahora señalando a María como si fuera una atracción de circo. Miren esto. La frontera está demasiado abierta, ¿eh? Primero los tacos y ahora los parquímetros ambulantes. Su risa llenó el ambiente, y los otros dos lo siguieron, aplaudiendo y haciendo reverencias, burlándose. María permaneció inmóvil, no por miedo, sino porque sabía, lamentablemente, que cualquier movimiento en ese momento solo lo empeoraría. Aquello no era una discusión de igual a igual. Allí no importaban argumentos, respuestas ni razones. El juego de ellos era otro. Era hacerla sentir pequeña, invisible. Y, en ese instante, lo que más dolía no era lo que decían, sino mirar alrededor y darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de alzar la voz. Sentado en una mesa más alejada, cerca de la puerta trasera, un niño de unos 10 años observaba todo en silencio. Sostenía un vaso de jugo con ambas manos, mirando fijamente la escena, mientras su padre, un hombre corpulento, con chaqueta del cuerpo de bomberos, revisaba el celular, claramente incómodo, intentando fingir que no veía, pero sin poder disimular la tensión en su rostro. Fue entonces cuando dejó el teléfono en su regazo, miró nuevamente a los tres, y sin pensarlo mucho, escribió un mensaje rápido. No era la primera vez que eso pasaba, ni siquiera era la peor, pero para quien tiene un mínimo de noción ya era demasiado. El mensaje decía: ella está aquí. Red se pasó. Está feo. Si puedes, ven. Lo envió. Respiró hondo. Volvió a mirar la mesa, como quien espera que algo, lo que sea, cambie ese guión que parecía repetirse. Siempre. Amia Cross leyó el mensaje al otro lado de la ciudad, sentada en la cama de un motel sencillo, con la maleta medio abierta apoyada contra la pared. No necesitó más de 5 segundos para entender lo que estaba pasando. Conocía bien ese tono. Sabía exactamente lo que ese «está feo» quería decir. Respiró hondo. Se quedó unos segundos mirando el celular, inmóvil, calculando si realmente valía la pena meterse, otra vez, en una situación así. Pero bastó recordar el rostro de María, Fernanda, las conversaciones que ya habían tenido, las veces que ella le llevó una sopa caliente sin hacer preguntas, para que Amia apretara los labios, se levantara de la cama, agarrara la maleta con fuerza y la echara en la caja de la camioneta. Ni siquiera tuvo que pensarlo mucho. En menos de 3 minutos ya estaba en la carretera, acelerando con ese estilo suyo, medio rígido, medio determinado, medio cansada de este mundo que te obliga a elegir entre callarte o levantarte. Mientras tanto, en el café, Red parecía divertirse cada vez más con su propio espectáculo. Después de la patada a la silla, empezó a comentar en voz alta sobre cómo este país está perdido, lleno de gente que no debería ni haber pasado por inmigración, mucho menos estar sentado en un café decente. Vic sacaba una moneda del bolsillo, la hacía girar en el dedo y decía: ¿será que si le metemos una moneda da vueltas? Haciendo referencia a la silla de María, lo que provocaba más carcajadas de Lenny, que golpeaba la mesa diciendo: cuidado que les puede poner una multa, ¿eh? La escena era tan absurda que rozaba lo surrealista, pero para María no tenía nada de gracioso. Contenía las lágrimas, no porque quisiera parecer fuerte, eso ya lo era, sino porque sabía que si dejaba que cayeran, ellos pensarían que habían ganado, y en ese momento, ella solo quería una cosa: que esa pesadilla terminara de una vez. El reloj del café parecía no avanzar. Para María, cada segundo era un peso más sobre los hombros. Miraba a su alrededor y veía rostros conocidos, gente con la que se cruzaba en el mercado, en la farmacia, en la plaza, gente que sabía quién era, que conocía su historia, su esfuerzo, pero en ese momento, era como si todos lo hubieran olvidado, o peor, como si nunca hubieran querido verlo realmente. Unos fingían estar ocupados mirando el menú, otros miraban por la ventana, como si el cristal mostrara algo más que su propia cobardía. El gerente, que conocía a María desde que empezó a frecuentar el lugar, estaba detrás de la barra, secando vasos con tanto empeño que parecía querer desaparecer allí mismo. No dijo nada, no miró,
Y eso dolía más que cualquier broma, que cualquier patada, porque no era solo sobre ella, era sobre el tipo de ciudad que eran, y en ese momento, la ciudad entera dejaba claro, ella estaba sola, pero no lo estaba. A unos 10 minutos de allí, Amia ya venía cortando la carretera de Brentford como quien tiene prisa, pero no es del tipo que pierde el control. No tocaba la bocina, no miraba a los lados, solo mantenía las manos firmes en el volante, mientras sus ojos reflejaban ese tipo de decisión que no nace de la rabia, sino de la certeza. Certeza de que, si ella no aparecía allí, si no hacía lo que tenía que hacer, esa ciudad iba a seguir siendo lo que siempre fue, fingiendo que no ve. Cuando entró en el perímetro urbano, ni siquiera necesitó mirar el GPS. Sabía exactamente dónde quedaba el Rusty Mug Café. Sabía hasta cuántos espacios de centros estacionamiento había al frente, y también sabía que, si todo estaba como siempre, el espacio para discapacitados estaría ocupado por alguien que solo iba a parar un ratito. Y efectivamente, así era. Pero Amia ni dudó. Estacionó la camioneta atravesada en la entrada del parqueo, apagó el motor, respiró hondo y bajó. Cuando Amia empujó la puerta del café, el sonido fue distinto. No fue solo el tintinear de la campanita, fue como si todo el aire cambiara de peso. Quienes estaban de espaldas se giraron. Quienes estaban de frente fingieron no ver, pero lo sintieron. Red, Vic y Lenny seguían riendo, pero las risas empezaron a apagarse lentamente, como cuando alguien se da cuenta de que el chiste ya no tiene tanta gracia. Amia no dijo nada. Ni siquiera hacía falta. Caminó directamente hasta la mesa de María, que hasta ese momento intentaba mantener la compostura, y arrastró una silla. Se sentó frente a ella, acomodó su chaqueta, sacó el celular del bolsillo y lo dejó sobre la mesa, boca arriba. Solo eso. Y en ese momento fue como si el suelo entero del café se hubiera movido. El silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. Red aún intentó mantener el tono. Fingió que no pasaba nada. Vaya, vaya. ¿El ejército ahora manda refuerzos? Va a hacer falta más que eso para sacar este peso muerto de aquí, dijo, tratando de arrancar alguna risa de los otros. Pero no llegó, ni de Vic ni de Lenny, porque, en el fondo, hasta ellos notaron que había algo ahí que se salía del guión. Amia tomó el celular, lo desbloqueó, abrió un video y presionó play. El sonido empezó a llenar el café, y de repente, todos pudieron escuchar su propia cobardía. El video mostraba claramente a Red pateando la silla de María, las bromas, las carcajadas, la vergüenza en el rostro de ella, todo. Y peor aún, la reacción de quienes fingieron no ver. Era como si en ese instante, todo el café estuviera frente a un espejo, y a nadie le gustó lo que vio. Red se quedó paralizado. Por unos segundos, simplemente no supo qué hacer. Abrió la boca pero no salió ningún chiste. Su rostro, que hasta entonces estaba lleno de burla, se tensó, se puso pálido. Miraba a su alrededor, buscando alguna salida, alguien que riera, que aliviara la situación, que cambiara el ambiente, pero no había, porque, mientras el video seguía rodando, las personas que antes estaban calladas comenzaron, discretamente, a sacar sus celulares del bolsillo. Algunos grababan, otros tomaban fotos, otros simplemente observaban, pero ahora sin apartar la mirada. La vergüenza que antes solo era de María, ahora se deslizaba por las paredes de aquel lugar entero. Vic fue el primero en levantarse, sin saber bien si huir, reír o fingir que no era con él. Lenny se quedó quieto, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo, como quien se arrepiente, pero no tiene el valor de admitirlo. Cuando el video terminó, Amia miró directamente a los ojos de Red, y con voz seca, soltó una sola frase. No estás siendo acusado, estás siendo visto. La frase cayó al suelo como un bloque de concreto, y el impacto fue tan grande que, de inmediato, Red dio 2 pasos hacia atrás, como si aquello fuera más pesado que cualquier golpe. Y lo era, porque por primera vez, no había dónde esconderse, ni en la cobardía de los otros, ni en el silencio de la ciudad, ni en las bromas. Y lo peor,
Eso ya no estaba solo allí, porque mientras el video rodaba en el café, afuera, las notificaciones no paraban de llegar. La publicación ya había sido compartida cientos de veces, y en cuestión de minutos, todo Brentford iba a saber exactamente quién era quién dentro de ese café. En la puerta del local, algunas personas empezaron a reunirse, gente que ni siquiera estaba allí dentro, pero que había visto el video en línea y corrió para ver con sus propios ojos si aquello era verdad. Era como si, de repente, toda la ciudad hubiera despertado de un sueño profundo, forzada a mirar de frente una realidad que fingía no existir. María, que hasta entonces había estado en silencio, sosteniendo el pañuelo manchado de tarta como si fuera su último pedazo de dignidad, respiró hondo, miró alrededor, vio los rostros, vio los celulares, vio las expresiones, y por primera vez entendió que no era ella quien debía encogerse, no era ella quien debía esconderse, ella no había hecho nada malo, y sin decir una sola palabra, acomodó el pañuelo en su muñeca, levantó la cabeza y cruzó los brazos. Pero, así como llegaron las miradas de apoyo, también llegaron las amenazas. A la mañana siguiente, cuando María volvió al café, encontró el cristal del frente pintado con la palabra víctima en letras rojas. Había huevos rotos en la puerta, y pegado con cinta en el picaporte, un papel arrugado con un mensaje claro: si no quieres salir lastimada, deja de hacerte la pobrecita. Aquello ya no era solo sobre una broma en el café, era sobre gente que se sentía amenazada solo por el hecho de que alguien como ella existiera, resistiera y no bajara la cabeza. Y lo más indignante fue que hasta el gerente, el mismo que se quedó secando vasos sin decir nada, les pidió a ella y a Mía que evitaran aparecer por unos días, hasta que las cosas se calmaran. La respuesta de Amía fue corta, directa, y heló la sangre de quien estaba lo suficientemente cerca para escucharla. Nosotras no vamos a ningún lado. Esa misma tarde, Amía hizo algunas llamadas. Ni siquiera tuvo que explicar mucho. Bastó con decir dos nombres, Brett y Brentford, para que del otro lado de la línea la respuesta fuera inmediata. Dinos dónde y a qué hora. Al día siguiente, poco antes del almuerzo, 3 camionetas viejas, desgastadas por el tiempo, se estacionaron en fila frente al Rusty Mug Café. De dentro bajaron 3 hombres. Ninguno llevaba uniforme, ninguno cargaba armas, pero quien los miraba sabía exactamente quiénes eran. Espaldas rectas, mentón firme, mirada de quien ha visto más de lo que quisiera en la vida. Veteranos, compañeros de Amía, gente que aprendió, de la forma más dura posible, que el respeto no se pide, se impone. Y cuando cruzaron la puerta del café, nadie necesitó preguntar qué estaba pasando. El ambiente entero se volvió más silencioso que un velorio. En la mesa, María acomodó el pañuelo en su muñeca y se enderezó en la silla, como quien entiende, de una vez por todas, que no está sola. Amía se sentó a su lado. Los 3 veteranos se quedaron de pie, justo detrás. No dijeron una palabra. No fue necesario, porque cuando Red, Vic y Lenny empujaron la puerta del café, ya se les notaba en el rostro que el guión de siempre se había acabado. Red todavía intentó forzar esa sonrisa cínica, medio torcida, medio falsa, pero no funcionó, porque sobre la mesa, junto al celular de Amía, había un sobre marrón, sellado, con el escudo de la Junta Regional de Veteranos. Y quien conoce, sabe, eso no es solo un papel, eso es una denuncia formal, eso es una investigación abierta, eso es el tipo de cosa que no se barre debajo de la alfombra, ni en Brentford, ni en ningún lugar. Red quedó paralizado. Por primera vez, no había salida fácil, ninguna broma, ninguna intimidación, ningún silencio cómplice podía protegerlo de esa realidad. Miraba el sobre, miraba a los veteranos, miraba a Amía, y parecía no saber ni cómo respirar. Vic dio 2 pasos hacia atrás, metió las manos en los bolsillos, bajó la cabeza y empezó a balancearse, como quien intenta esconderse dentro de sí mismo. Lenny apretaba, tanto las manos que los nudillos se le pusieron blancos. Y fue entonces cuando Amía rompió el silencio. Sin alzar la voz, sin alterar el tono, simplemente dejó escapar. Hiciste mucho ruido, Red, pero bastó una mujer, bastó ella,
para callarte, y nadie allí pudo decir nada. Ni él, ni sus cómplices, ni los clientes, porque, en el fondo, todos sabían que eso no era solo una frase, era un punto final. El desenlace no tardó. En pocos días, el dueño del café, ese que hasta entonces fingía no ver, decidió vender el local. Dijo que ya no quería más problemas, pero todo el mundo sabía que en realidad, lo que quería era huir de su propia cobardía. El nuevo propietario era otro, un hombre más joven, con otra visión, que pronto mandó a cambiar la fachada. Ahora, sobre la puerta, se leía Harmony Café, y en el interior, justo en la pared principal, brillaba una placa dorada que decía: la justicia no toca la puerta, simplemente aparece. Y tal vez, esa fue la primera vez, en muchos años, que Brentford entendió que no todo silencio es sumisión, que también existe el silencio de quienes ya no aceptan ser invisibles, y eligen existir. Y cuando alguien elige existir, amigo mío, no hay ciudad, no hay prejuicio, y no hay cobardía que lo detenga. Después de ese día, María Fernanda nunca más tuvo que explicarse ante nadie. Y no es que el prejuicio haya desaparecido de la noche a la mañana, no funciona así, pero quedó claro para toda la ciudad que ella ya no era alguien fácil de ignorar, que ya no se podía fingir que no estaba allí, y más aún, que no estaba sola. Así nació Wheels Forward, un proyecto creado por ella y Amía, dirigido a mujeres con discapacidad, especialmente latinas, mujeres que, como María, cargan sobre sus hombros mucho más que una silla, cargan generaciones enteras de resistencia, de lucha y de dignidad. El grupo creció rápido, y pronto ese espacio se convirtió en un referente, no solo para Brentford, sino para varias ciudades cercanas, porque, cuando una mujer se levanta, aunque sea en una silla de ruedas, no se levanta sola, se lleva al mundo con ella. Y si alguien pasara hoy por Brentford, tal vez ni imaginaría todo lo que ese café representó alguna vez. Quizás solo vería la nueva fachada, los cuadros coloridos en las paredes y las mesas llenas de gente que, durante mucho tiempo, fingió no ver. Pero quienes vivieron, quienes vieron, quienes sintieron, nunca lo olvidarán. Porque lo que pasó allí fue más que una respuesta para 3 cobardes. Fue una respuesta para toda una ciudad. Fue la prueba de que la dignidad no se pide, no se ruega, no se negocia. La dignidad se sostiene. Y a veces, todo lo que alguien necesita para transformar un lugar entero es elegir no apagarse, incluso cuando el mundo entero intenta fingir que no estás allí.